I'm always looking for ways to show my cat how much I love her. And with Fancy Feast gems, I can pamper her whenever I want with a savory gravy on top of a gourmet mousse pâté. The pyramid shape makes serving simple, so all I have to do is peel and plate to make mealtime feel extra fancy. And with 2 entrees in every pack, it's easy to turn every day into the extraordinary. Fancy Feast gems. Yo digo que la pandemia se fue, pero el miedo se quedó. O sea, la mayoría de personas hoy en día que yo veo por ahí vive basada en el miedo. Que yo veo a papás, no toque eso, no se suba ahí, no haga esto. El mensaje que yo creo que le están dando, tal vez inconscientemente, es: la vida es un riesgo, pilas, protégete y defiéndete. Porque dependiendo de la relación que establezcan con la naturaleza, de alguna forma dependerá la relación que establezcan de confianza con la vida. Bienvenidos a Todos Nos Pasa, un podcast pensado en ayudarnos a ser mejores padres, a potenciar a nuestros hijos y crecer como familia. Bienvenidos a un nuevo episodio de A Todos Nos Pasa. Hoy vamos a hablar de la importancia del contacto de la naturaleza en el aprendizaje y el desarrollo de los niños. Para hablar de este tema, hoy nos acompaña Diego Espina. Diego se define como un explorador compasivo. Él fundó Andares hace 22 años. Lleva a recorrer nuestro país, Colombia, destinos como La Guajira, el Amazonas, el Cocuy, y lo que busca es generar experiencias que le permitan ampliar esa burbuja. Así que bienvenido, Diego. Gracias, Juanita. Qué rica invitación. Muchas gracias a ti por estar aquí. Bueno, Diego, ¿qué significa ser un explorador compasivo? Como una persona que es curiosa por la vida, como que le gusta indagar qué hay más allá, que no está tan cómodo en su propia zona de confort. Entonces que me he dedicado un poco como a salirme de mi propia zona de confort. Yo digo últimamente que los seres humanos casi que todos buscamos una sola cosa, y es comodidad. Y creo profundamente que en esa comodidad no hay tanto aprendizaje. Entonces, un explorador para mí es como una persona que está buscando alerta, que puede haber más allá, que le gusta lo desconocido, que se atreve a pesar del miedo, porque pareciera que a los exploradores no les da miedo, y claro que nos da, a trascender el miedo y a generar experiencias que nos generen aprendizaje. Eso por un lado, el explorador. Y el compasivo es que desde hace tiempo, hoy entraron 18 personas a trabajar a Andares, que son nuestros facilitadores para este año escolar. Nosotros decimos que somos una empresa calendario B, porque nuestros clientes la mayoría son colegios calendario B. Entonces hoy entraron 18 personas y yo les decía que si querían conocer a un ser humano que ha cometido todos los errores, pues aquí tenían uno. Yo creo que puedo encarnar todos los errores de todo tipo, y eso me ha hecho muy compasivo. O sea, ver que juzgar al otro y decir lo que está bien y lo que está mal en otros no me sirve a mí hoy en día. Entonces, qué importante eso que estás diciendo, Diego. Diego, ¿y cómo se conecta todo esto que nos estás contando con lo que haces hoy en día y todo lo que tiene que ver con la experiencia alrededor del contacto con la naturaleza? En mi vida he estado muy en la naturaleza. Yo creo que tengo la suerte de que mis papás desde muy chiquito me llevaban a acampar. Mi tío y mi papá nos decían qué buena vida la que nos damos nosotros los ricos, y estábamos en un lago en carpas, y yo como que no entendía, porque para mí la riqueza en ese crecimiento de niño era una piscina, pero ellos después decían los ricos de espíritu. Y creo que la naturaleza, si algo nos da, es riqueza espiritual, dijéramos, riqueza de aceptar la abundancia, la incomodidad, la capacidad de resolver las situaciones. Pues un lago no es tan cómodo como una piscina, pero un lago quizás nos enseña más de resiliencia, de enfrentar situaciones que no están planeadas. Entonces sí creo que que la naturaleza es una gran maestra. Ahora que lo mencionas, en mi infancia también fue un poco estas experiencias con mis abuelos. Entonces, todas las vacaciones que había en el Jeep de mi abuelo, que era un carro muy icónico en su momento, y nos íbamos a recorrer Colombia por todas las carreteras. Y yo estaba muy pequeña, pero definitivamente son recuerdos que no se borran de la mente. A mí me impresiona porque sí es como sentirlos muy cerquita. Obviamente ellos ya no están aquí hace varios años, pero se quedan ahí en el corazón, y creo que, o sea, es que tú dices, es la mejor clase de geografía, de historia, de idiomas. Aprende uno de las montañas, de los ríos, pero además te permite la adaptabilidad, ¿no? Es como te enseña a ser adaptable, porque Total. Si bien no había un plan, siempre era como el recorrido, pero también abierto siempre a que se caía, no sé, la montaña, había un derrumbe, cerraban la carretera, bueno, nos tocó coger un camino diferente, y así tal cual los campamentos, y bueno, como de alguna manera nos adaptamos al entorno, ¿no? No es como
todo está ahí disponible, todo es sencillo, sino que vamos conviviendo con estas experiencias nuevas. Pues una de las capacidades que ha tenido la naturaleza y que sigue teniendo, y como seres de la naturaleza tenemos que aprender a adaptarnos, ¿no? Dice en este libro de Harari, dice que hemos sido la raza que más se ha podido adaptar. Por eso estamos donde estamos, porque nos hemos podido adaptar y nos va a tocar seguir adaptándonos en esto. Yo quería decir que, para no parecer tan académico, que en mi colegio yo digo que había dos tipos de estudiantes: a los que les iba bien en clase y a los que nos iba bien en el recreo. Ajá. A mí me iba muy ¿Cómo bien en el era eso? recreo. Y creo que lo que hemos hecho en Andares de alguna forma es profesionalizar el recreo. O sea, es que en el recreo uno aprende empatía, Total, las habilidades resiliencia, blandas. las habilidades que son, creo, cada vez más importantes para la vida, porque el conocimiento ya está dado, que está en todas partes. Y que lo que tenemos es que generar eso, y eso nos lo ayuda a dar la naturaleza o la cancha de fútbol en un colegio. Así es. Y es que la naturaleza, de verdad, creo que, bueno, tú decías, la vida va cambiando y nos hemos venido adaptando, pero eso también ha hecho pues que estas grandes ciudades cada vez se vuelven un poco más de concreto. La vida moderna también nos plantea otros desafíos y de pronto hoy en día no es tan fácil como hacer estas experiencias al aire libre o estar recorriendo a veces el país. La cosa ha cambiado, ¿sí? Y los desafíos que encontramos los papás también son importantes. Sí. ¿Cómo ves tú esa parte? Yo no estoy tan seguro si es que es más difícil hoy. Okay. Yo creo que no es que sea más difícil, solamente que como decía, los seres humanos creo que buscamos comodidad. Y definitivamente hacer una caminata en una montaña, pues es más incómodo que ir a un centro comercial. Porque en la montaña, si llueve, nos mojamos, y en el centro comercial no nos vamos a mojar. Tienes todo bajo control. Y tiene uno todo bajo control, y todo cada vez el ser humano de alguna forma busca más seguridad, pues que es lógico, pero precisamente en esa seguridad creo que nos volvemos más inseguros, ¿no? Cada vez buscamos más comodidad de trabajar en casa, pero el encierro en la casa nos separa de los demás, y al separarnos de los demás, pues nos separamos más de nosotros mismos. Nos desconectamos un poco. Nos desconectamos, entonces pues yo creo que la naturaleza está muy asequible. Yo me acuerdo que en agosto nosotros no teníamos finca y salíamos por La Calera y en el Alto de las Arepas, parqueábamos el carro, un Renault 6, sacábamos la cometa y la volábamos ahí. Lo que pasa es que hoy en día, si uno no tiene finca, pues no sale a volar cometa. La mayoría de las familias que están ahí. Entonces yo creo que es como una invitación a tratar de reconectarse, no necesariamente ni siquiera con la naturaleza de un árbol o un bosque, sino como con nuestra naturaleza de ser humanos. Que es conversar, que es sentir compasión por el de al lado, poner unos límites más firmes, que hay veces también a los papás veníamos hablando que nos falta, hay veces firmeza, o nos vamos para el otro lado que somos muy firmes. Entonces yo creo que la invitación que hacemos en Andares, que esto no lo hago yo sino Andares, es como una invitación a reconectar con la naturaleza, ¿sí? Como con la esencia. Con la esencia de lo que somos. Lo que pasa es que los entornos naturales nos sirven un montón para eso. Ir a hacer una caminata a una montaña, ya el simple hecho de estar caminando a alguien invita a una conversación diferente, más informal, entre otras cosas. Creo que la formalidad a veces nos distancia, porque pues es un relacionamiento muy formal. Cuando uno rompe con la formalidad, se acerca más el ser humano, las personas. Diego, ¿de qué crees tú que se pierde un niño que no tiene mucha posibilidad de jugar al aire libre y en contacto con la naturaleza? De su autoestima, dijéramos. Yo veo que hay niños que entre más están en el campo, más autoestima tienen en sus primeros años de vida, de pararse más firmes desde la confianza. Pierde de pronto su capacidad de asombro, porque yo creo que la naturaleza permite como hacernos unas preguntas tremendas. Esto cómo funciona, de probar, ¿sabes? Inclusive pensaría que pierde un sistema inmunológico fuerte, porque al final si comemos un poquito de tierra, pues eso hace que nuestro sistema inmunológico se fortalezca. Yo me acuerdo que una vez nos fuimos a una finca con unos amigos que acaban de tener mellizos y compraron un garrafón de agua cristal para bañarlos a los 2 meses. Y yo decía, ¡jue madre! Complicado, porque si se bañan con agua cristal es que no van ni siquiera a producir defensa a su cuerpo. Con esto no estoy diciendo que hay que bañarlos en un río sucio, pero sí que la naturaleza nos ayuda a sentirnos parte de, y que hay veces enfrentarnos a esas dificultades que nos plantea
pues nos hace pararnos más fuertes frente a la vida. Hay un libro que recomiendo mucho que se llama Nature and the Human Soul, que tiene 8 instancias de la vida, y la etapa entre los 4 y los 12 años, que es donde de pronto tenemos a nuestros hijos, a tu hija menor, dice que esa etapa de la vida se llama el explorador en el jardín. Ajá. Y que lo que tenemos que hacer con niños en esas etapas es que pasen la mayor cantidad de tiempo en la naturaleza, porque dependiendo de la relación que establezcan con la naturaleza, de alguna forma dependerá la relación que establezcan de confianza con la vida. Entonces, si tú ves que entre los 4 y los 8 años la naturaleza es un peligro porque no estás mucho en ella, pues asumirás que la vida es un peligro. Pero si puedes coger un cucarrón y darle un beso y lamerlo un poquito, pues asumirás que puedes tener confianza con la vida. A pesar de que el cucarrón alguna infección pueda transmitirte, pero como que yo veo a papás, no toque eso, no se suba ahí, no haga esto, el mensaje que yo creo que le están dando, tal vez inconscientemente, es: la vida es un riesgo, pilas, protégete y defiéndete. No, y ese es el tema clásico, porque a los papás nos pasa que tenemos miedos profundos con respecto a eso. Primero nosotros, pero también es que nuestros hijos pequeños, ¿cierto? Se caigan, se embarren, se ensucien, de pronto les pase algo y ponemos allí un poco como esos temores o esos miedos. No te subas ahí, ¿cómo hacemos para poder gestionar esas emociones? Obviamente logrando ese equilibrio entre tal vez cierto entorno seguro, porque me parece importante, pero también pues esa tranquilidad, lo que tú dices, demostrarles que el mundo es un lugar seguro. Yo digo que la pandemia se fue, pero el miedo se quedó. O sea, la mayoría de personas hoy en día que yo veo por ahí vive basada en el miedo. Y yo no creo que el mundo de hoy sea más peligroso que el de hace cuando tú y yo teníamos la edad de nuestros hijos. Lo que sí creo es que hoy hay más noticias malas. Así es, o nos enteramos más rápido. Exacto, entonces en cada esquina hay una cámara mostrando el atraco que hubo y el no sé qué, pero no. Entonces es como tratar de hacernos cargo de cuáles son los miedos míos para no transmitírselos. Así porque de alguna forma somos lo heredado, lo aprendido y lo decidido. Entonces ellos van a aprender de nosotros a vivir con miedo o con confianza, que son como las dos islas que yo veo que habitan los papás hoy continuamente. Diego, y para esos primeros años que son tan importantes, esa etapa de la primera infancia, ¿qué actividades nos puedes recomendar a los papás para que hagamos con nuestros hijos en contacto con la naturaleza? Bueno, se me ocurren dos. Una súper básica en la naturaleza es salir a caminar. O sea, vayan a caminar a cualquier lugar, así sea un parque en la ciudad. Y en ese caminar, de pronto irlo soltando. No necesitamos tener a nuestros hijos tan cerca. Nuestros hijos saben de los límites. Ellos ya vienen con un software mucho más avanzado que el nuestro. Habrá unos más avesados que quieren ir más lejos, pero creo que nuestro reto es como desde pequeños irles dando la sensación de que ellos pueden con la vida. Y lo otro que diría, que ayer se lo decía a un grupo de papás, es: hay que jugar más. El juego es la principal fuente de aprendizaje y hay veces en nuestras ocupaciones llegamos a la casa y seguimos conectados con el trabajo o ni siquiera paramos a la hora de comer, y la idea es llegar a jugar con ellos. ¿Sí? Es como yo ahora les pregunto qué quieren hacer de cumpleaños, y Rosario el año pasado me dijo: papá, quiero un spa. Y le hice un spa en la casa, pero no contraté una empresa de spas, sino yo era el que le hacía el masaje. Agustín servía las bebidas, su hermano mayor, mi cuñada les pintaba las uñas, y fue un juego. Y yo creo que el juego genera complicidad y genera vínculo, y genera también que nosotros recordemos que la vida es un juego, porque es que hay veces se nos vuelve muy complicada y muy tensa y muy preocupante, y eso nos desconecta de los niños, que lo que quieren es compartir con nosotros los momentos más sencillos. Y el juego y el caminar en la naturaleza, creo que no haría falta más que eso. Y bueno, ¿qué otros beneficios tiene el contacto con la naturaleza para estos niños más pequeños en cuanto al desarrollo de sus habilidades? Pues tiene el desarrollo de la habilidad del cuerpo, ¿no? Lo corporal. O sea, alguien que ha estado en la naturaleza es mucho más hábil corporalmente que alguien que no lo ha estado. Yo creo que mis hijos, he tenido la suerte desde muy chiquitos de aplicar todo esto, que no es teoría, sino es práctica. Y desde muy chiquitos se trepaban a los árboles y mi mamá pegada del techo: cuidado, Diego, pilas. Y yo decía: él sabe, porque los niños no son bobos, son muy inteligentes y están aprendiendo a explorar su cuerpo, hasta dónde llegar, sus metas. Entonces,
A medir el riesgo también. A medir el riesgo, a establecer unos límites, porque también con Rosario me pasó que muy chiquita yo quería que ella aprendiera a montar en bicicleta. Yo como soy, hay veces me afano, la solté muy rápido y se cayó y se rompió la nariz. Oh, Y duró 8 años sin querer volver a montar bicicleta. Para mí la bicicleta es súper importante. O sea, yo sí. soy un ciclista y para mí el montar en bicicleta es un acto de libertad y de autonomía. Entonces yo quería que ella pronto lo hiciera y me dijo, papá, no quiero montar más bicicleta. Entonces eso es aprender a poner límites. Papá, Claro. no. Sí. No se sentía cómoda No en se ese sentía momento, cómoda. ni lista seguramente. Y el papá cometió un Ajá. error grave, la soltó muy pronto, se rompió la nariz. Cuando la alzó yo tenía una camiseta blanca, un manchón de sangre y Rosario quedó ahí con una herida no solo física, sino emocional. Esto es muy riesgoso. Entonces, pero le ayuda a poner límites, que es otro tema importantísimo en la vida de hoy, ¿no? Hasta dónde va mi límite y te puedo decir no. Creo que les ayuda emocionalmente a pararse ante la dificultad, como decíamos, como a la resiliencia que es tan importante para la vida. Y yo creo que les ayuda en algo también tremendamente importante y es el compartir con otros. Ni siquiera otros seres humanos, sino un árbol, una planta, es a desarrollar la curiosidad. Hace poquito un experto en inteligencia artificial me decía que lo que todavía no tiene la inteligencia artificial es curiosidad. Tiene mucho conocimiento, todo el que te imagines, pero no ha desarrollado la curiosidad. Entonces, desarrollar la habilidad de la curiosidad en los niños y en los adolescentes y en nosotros adultos, pues es una habilidad tremenda. Total, y es que me haces pensar en que, por ejemplo, cosas como, bueno, un poco hoy la tecnología y las pantallas y este mundo tecnológico todo es inmediato, ¿no? La inmediatez. Y creo que la naturaleza nos sigue mostrando y enseñando todo a su debido tiempo, todo tiene un ritmo. Cuando un niño planta una semillita y ve todo ese proceso y tiene que esperar y porque la planta no sale y cuándo va a salir la plantica, creo que ahí hay cosas que se fortalecen de una manera increíble, ¿no? Y cuando ven esa plantica que ya empieza a asomar esa cabecita y entonces esto también genera como un despertar de muchas cosas y no es a la velocidad que él quiere o que ella quiere, sino que es cuando la naturaleza y su propio ritmo lo necesite, sea el momento para hacerlo, ¿no? Es que todo está conectado y que hay veces nos sentimos profundamente desconectados. Entonces me parece tremendo la naturaleza porque nos enseña eso, que no estamos solos, todo tiene su ritmo, que las cosas no salen como yo quiero, Sí. que si quiero plantar una planta pues tocará ensayar 3 veces hasta que algún día fructifique. Y es cuidar a otro ser vivo, ¿no? La planta, la mascota. Creo que también esa habilidad del cuidado frente a otra vida, a otro ser. Para los niños es algo clave. O el ciclo de la vida también, ¿no? O sea, para un niño pequeño entender, por ejemplo, que las cosas cambian, que se transforman, pero que también tienen un fin. Creo que es una muy buena manera también de empezarles a enseñar de lo que es la vida. Que todo cambia así. Nosotros hacemos una excursión a Río Claro y por allá en Cocorná hacemos un tema de liberación de tortugas. Había una familia que su abuelo era cazador de tortugas y hacía caldo de tortuga. Y su nieto, un par de generaciones después, lo que hace es que las cría y las libera. O sea, increíble el cambio que puede dar un par de generaciones cuando logramos ver que el impacto que podemos tener. Entonces llegan los niños y sueltan las tortugas y es como, esa tortuguita tan chiquita se mete en ese río tan caudaloso y es como un voto de confianza con la vida. ¿Qué ves tú en tu experiencia, Diego, en ese contacto y en ese ampliar esa burbuja de las personas que viajan contigo y que recorren estos lugares tan maravillosos, en esos niños más chiquitos? ¿Qué es lo que ves tú como que más los asombra? Yo hoy no voy tanto a las excursiones con niños chiquitos, pero me invitaron a una con niños de 6 y 7 años. Y me parecía tremendo porque lograba como ver dos grupos muy determinados, dijéramos. Unos que podía ver que se paran con más confianza ante la vida, o sea, como ante la naturaleza. Llegamos a una cascada y unos sin problema se metieron allá y gozaban y disfrutaban y se echaban agua y pues digo yo la actitud normal de un niño como a esa edad, y otros un poquito más replegados, como sí, nos más vamos temerosos. a meter debajo de esa cascada, Sí, pucha. lo pensaban más. Claro, y me toca quitarme los zapatos, pero el agua está muy fría, pero tal. Entonces, veía yo en ese sentido, me imaginaba como a las familias de esos niños y veo que hay unas que
por la razón que sea, pues han podido desarrollar más esta posibilidad de que los niños se enfrenten con mayor confianza y tranquilidad a una serie de desafíos, sea meterse a una cascada con agua fría o a lo que le implique el salón de clase. ¿Sí? Okay. Entonces, creo que desarrolla eso, como la posibilidad de disfrutar, de creer, de confiar, de compartir. Entonces uno se llamaba y traía a la otra. Muy lindo, ¿sabes? Como ese goce que da el no tenerlo todo resuelto. Sí. En esa excursión les voy a contar una infidencia y es que nos cayó un aguacero tremendo. Esto era noviembre. Wow. Y nosotros tenemos muy buenas carpas, pero fue tal el aguacero que se inundaron las carpas. Entonces nos tocó, como plan B, teníamos dormir debajo de un techo grande y claro, los niños algunos la pasaron mal, porque era como me desbarataron el plan, pero creo que inclusive ese desbaratarles el plan pues es parte de la vida. ¿Sí? Estaba la carpa, pero se inundó, o sea, vamos a dormir acá. Pero con toda esta gente, sí, con toda esta gente, y yo te voy a acompañar. Y decía mi papá que lo mejor de un viaje era lo que no estaba planeado. Eso que no esperamos. Eso que no esperamos. Que al principio puede parecer algo súper incómodo, pero que después, bueno, nos puede incluso sacar sonrisas después de recordarlo y ya nos reímos y aprendemos. Creo que la resiliencia también para los niños es un mensaje muy poderoso, ¿no? Eso Sobreponerse a esas situaciones adversas que no esperamos. Dificilísimo, pero muy necesario. Muy necesario. Bueno, y creo que también, Diego, y tú lo sabrás mejor, el tema de cómo una actividad que puede ser en contacto con la naturaleza más convoca a una familia, ¿no? No solamente pues al papá o a la mamá, sino que podemos compartir cada uno desde nuestra mirada, desde nuestro estilo, pero es una actividad que nos convoca, que nos une y que nos conecta, ¿no? Como familia. Sí, hace poquito con una mamá que quiero mucho, profesora de un colegio, ella me dijo, a raíz de una charla que les di, me dijo, tenemos una finca, pero siempre estamos invitando gente. Entonces me dijo, este fin de semana nos vamos a ir solo los 5, mamá, papá y 3 hijos. Se fueron los 5 y se les fue la luz el sábado por la noche y entonces quedaron como, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Se acabó el plan. Sin celular, sin televisor. Y dijo, fue la mejor noche que hemos tenido hace rato porque entonces empezaron a conversar y se dio una conversación tremenda y pudieron como reconocerse en su momento actual de la vida. Entonces creo que ahí podemos hacer una invitación como no importa tanto el plan, sí. Importa la intención de compartir. ¿Qué pasa si cogemos una carretera y vamos a ver qué restaurante nos encontramos? Sí. ¿Qué pasaría si una familia que es absolutamente planeadora y que tiene planeados sus fines de semana un día explora algo diferente? Sí. Creo que pueden cambiar las dinámicas y en ese sentido la conversación que al final es determinante para los procesos de aprendizaje. Bueno, Diego, ¿y alguna experiencia que nos puedas compartir? Por ejemplo, algún desafío importante que hayan tenido en algunas de esas experiencias que se generan con niños más pequeños, que tú digas, bueno, aquí sacamos aprendizajes para todos. Esa excursión en la que fui hace poquito me enseñó que a los niños hay que anticiparlos. Ok. Sí, que los niños de alguna forma necesitan anticipación. Entonces decirles, vengan, vamos a armar esta carpa, nos vamos a quedar a dormir aquí. Si llueve y se nos inundan las carpas, nos vamos a pasar para allá y eso da una mayor tranquilidad. Como confianza y seguridad en lo que va a ocurrir, en lo que podemos pasar? esperar. Porque además para esos niños, pues dejar a sus papás por primera vez con alguien que no sea los abuelos o la tía, pues es difícil. Entonces yo me acuerdo mucho que en medio de este caos que se formó en este techo grande, había un niño que me decía, yo no quiero estar acá, yo no quiero estar acá. Yo debía hacerle caso a mi abuelo que me decía, no vaya, amiguito, no vaya. Pero me convenció mi mamá que me dijo, sí, vaya. Entonces me conmovió mucho porque hay veces lo que yo decía, a ellos hay que acompañarlos. Ajá. No, yo no tengo que tratar de sacarlo de su emoción. Sí. Tranquilo, que todo va a estar bien. No, eso no le hubiera servido al niño para nada porque es que nada estaba bien. Sí. Él quería estar en su casa, en su cama y me decía, no traje mi peluche. Claro. Y yo era que casi que me voy para traerle el peluche, pero es como la sensación de que lo que hacemos va a estar bien. O sea, que al final, después de la tormenta, va a estar bien y que esas experiencias bien manejadas, cariñosamente, con límites, pero con amabilidad y con amor, pues a los niños les fortalecen su confianza.
Yo creo que los niños en esas etapas están en fortalecer su confianza. Y lo que nos hemos ido dando cuenta en Andares es que hemos desarrollado la habilidad como para darle a cada uno lo que necesita. Ya. Esa creo que es la habilidad de los profesores Sí. hoy, ¿no? Una clase magistral para 25 son 25 Y tienes una diversidad, tienes 25 estilos diferentes de características 25 distintas. regiones diferentes con 25. Entonces es tratar de no darle a todos lo mismo, sino ir como guiando a esos que necesitan más límites. Yo creo personalmente que hay unas, por ejemplo, en el uso del celular, yo creo que los niños necesitan más límites. Yo creo que un niño no debería tener celular antes de los 14 años, yo creo. Entiendo que habrá familias que lo necesiten y tienen sus argumentos, pero en eso estaría bueno poner un límite más claro. Pero que en cambio en la naturaleza podríamos soltarlos un poquito más. Sí. Entonces es como ir encontrando cada papá o cada adulto que lidera un grupo de niños cuáles son sus habilidades y sus capacidades de poner límites con amabilidad. Límites, firmeza, pero amorosa. Diego, vamos llegando ya a nuestro final de este episodio. ¿Qué le dirías a los papás y mamás que nos están escuchando en este momento, que tienen esos hijos en esos primeros años? ¿Cuál sería ese mensaje, si tú pudieras decirles en este momento, en relación con este tema tan importante de cómo la naturaleza y el contacto con la naturaleza les permite desarrollarse como seres humanos de manera integral? ¿Qué les dirías? Les diría que es un regalo, que sería una herencia muy importante y un regalo tremendo para ellos mismos y para sus hijos estar en la naturaleza. Que es un poquito más incómoda, que se van a mojar, que se echen bloqueador solar, pero que va a ser mucho más enriquecedor para lo que están sembrando. He leído mucho y sé que lo que pasa en los primeros 7 años de vida es determinante para lo que pasa en el resto de la vida. Es una ventana de oportunidad, así es. Entonces, si tienen hijos en menos de 7 años, sáquenlos a la naturaleza y traten de llevarlos lo menos posible al centro comercial. La invitación que hago es a que puedan distanciarse lo más que puedan en las medidas de sus posibilidades de las pantallas. Ok, espectacular, un mensaje muy claro. Diego, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y compartir esta información tan valiosa que seguro llegará a muchos padres de familia. Muchas gracias. Con mucho gusto, gracias por invitarme.